Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Business and More, bienvenidos a nuestro curso de alta especialización contable, tributario, laboral. Espero que hayan tenido un buen viernes. Vamos a iniciar con la última parte de nuestro paquete tributario o paquete SUNAT, que es la determinación del impuesto a la renta anual que conlleva a la hoja de trabajo para la determinación propiamente dicho y el llenado correcto del formulario virtual 710, ¿no? Que eso es parte informativa y determinativa, ya lo iremos viendo en el transcurso del desarrollo del caso práctico. Bien, eh, a ver, estaba conversando hace poco, hace unos 40 minutos con mi hermano David Vega. Mi nombre, para los que no me conocen aún, si es que no me conocen, es porque hacemos las clases a veces sin la pantalla, porque estoy en ajetreos y pues no estoy muy bien peinadito, digamos. Mi nombre es Dante Eduardo Vega León, de la Universidad Nacional del Callao. Tengo 34 años de edad. Espero trabajar en contabilidad, en docencia, en asesoría hasta el fin de mis días. Es lo que me apasiona, los negocios, los números, es lo que me gusta hacer. Y creo firmemente que todas las personas deben en la vida, buscar en la vida aquello que les apasione hacer. No tener un empleo, digamos, eh, que los mantenga atados a cierta condición de vida, como levantarse temprano, acostarse tarde, estar preocupados de repente por un sueldo o salario, sino que eh, sea la búsqueda de lo que nos apasiona, aquello que alimente tanto nuestros conocimientos como nuestros bolsillos. Por ejemplo, siempre me gusta ponerlo de ejemplo a un compañero del barrio donde nací. Yo nací en San Martín de Porres, pero crecí en Independencia, todo esto en la ciudad de Lima. Hay un compañero de barrio que no es mi promoción, es algo mayor que yo. Se llama David Charles, ¿no? David Charles. A él le apasiona manejar vehículos a alta velocidad. Hace 10 años o 20 años manejaba combi, pero no las manejaba en el día, las manejaba en la noche, donde podía quizás ponerle algo de velocidad. También fue parte del Cuerpo General de Bomberos y hoy en día trabaja en estas rutas de carro grandes que corren bastante, ¿no? Que le pueden pisar un poco al acelerador. Algunos lo conocen como los chinos, pero no todos son los chinos, son empresas parecidas y él está en esa empresa, pero el ejemplo es que donde quiera que haya estado en la combi, en el Cuerpo General de Bomberos y ahora en esa empresa, siempre ha estado haciendo lo que le gusta. Esa persona puede ganar poco, puede ganar mucho, pero su vida se le hace menos tediosa porque no está haciendo algo en contra de su voluntad, porque le gusta manejar. Quizás nosotros de otra perspectiva diríamos o podríamos decir, wow, esa persona, esa persona no se aburre de estar de 5 a 11 o de 5 a 12 sentado ahí manejando. Esa es nuestra perspectiva, pero en la perspectiva de él, no se aburre porque es lo que ama. Igual, ¿no? Yo vengo de trabajar asesorando unas empresas, he estado en la mañana en un lugar, en la tarde en otro, ahora en la noche estoy dictando aquí. Es todo el día de trabajo entre comillas, ¿no? Porque es remunerado, ciertamente, pero lo que yo estoy haciendo me gusta hacerlo. Es decir, no me siento obligado, wow, no quiero ir, es viernes, ya estoy cerca de Navidad, ¿sabes qué? No quiero hacer nada. No, simplemente para mí Navidad eh, es un día más. Es cierto, es un día familiar, es un día de que nos podemos reunir, compartir en familia, es un pretexto para pasarla bien, como siempre digo, ¿no? El cumpleaños de alguien es un pretexto para divertir, para compartir. Igual para mí es la Navidad. Y eso, yo no quiero trasladar ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento es muy propio de mí.
porque así me criaron, ¿no? Yo no considero que mi crianza haya sido la mejor, por eso es que no te quiero trasladar ese espíritu de repente un poco eh, alejado de lo que son los sueños de Navidad y esas cosas, porque eso no es lo mío, no, no me criaron así, no me criaron así. Voy a la parte de hacer lo que nos gusta en la vida para que de acuerdo a ello no sintamos esta presión de trabajar, me tengo que levantar el lunes, ahora el 26 tengo que trabajar de nuevo, sábado y domingo voy a estar tranquilo, pero el 26 otra vez voy a trabajar. Entonces, esos sentimientos de pesadez, de pereza, de abulia, son generados porque es muy probable que no estemos haciendo lo que nos guste. Entonces, debemos buscar hacer lo que nos guste, porque tarde o temprano eso va a desencadenar en un cuadro de estrés, en un cuadro de ansiedad o en un cuadro de depresión. Estos cuadros hoy en día son mucho más comunes que antes, ¿no? Que antes. A partir de esta situación de salud, estos cuadros son mucho más recurrentes, como que esta situación de salud al ser humano en general, o podría decir al peruano en general, nos ha develado, nos ha descubierto las carencias que teníamos y ahora es mucho más recurrente personas que sufren estos cuadros. Entonces conversaba con mi hermano, que eso es a lo que quería llegar, que está padeciendo estas situaciones críticas que yo también las he padecido mucho antes, ¿no? Yo las he padecido aproximadamente en el 2017, que son síntomas en el cuerpo que son inexplicables. Por ejemplo, ¿no? Te lo pongo así. Puede ser que una persona con una crisis de ansiedad sienta que se está ahogando, que le está faltando el aire, ¿no? No puedo respirar, no puedo, siento que me estoy ahogando. Entonces, si tú sientes que te estás ahogando, lo lógico, entre comillas, ¿no? Causa-consecuencia, es que si tú pones tu dedo en el oxímetro, es que tu saturación esté por lo menos en 80 o 70, porque ya no puedes respirar. Entonces el doctor tiene que meter mano, bueno, en tus pulmones, te puede hacer una traqueotomía para que puedas ir respirando hasta que encuentre la causa subyacente que hace que te falte el aire. Pero si tú pones tu dedito en el oxímetro y tu saturación es 95, 96, 97, 98 o 99, quiere decir que tu cuerpo sí está respirando bien y que lo que tú sientes no es real, que es una sensación psicológica. ¿Quiere decir que el que está padeciendo estos síntomas está loco? No, sino que el cuadro, a ver, ¿qué pasa esta motito? El cuadro de estrés, de ansiedad, de depresión, que no es lo mismo, pero tienen características muy parecidas. La persona que está padeciendo este cuadro de verdad siente la falta de aire, pero su cuerpo en realidad no tiene falta de aire. Y esa sensación que tiene es infernal, es una sensación horrorosa. Lo puedo decir porque lo he padecido. Ahora, ¿es un tema tabú? Es un tema tabú, pero aún es un tema tabú, no debería serlo. Pero todo este pequeño preámbulo, este pequeño prólogo para iniciar nuestras clases de determinación del impuesto a la renta, se los digo porque aquella persona, que es mi hermano en este caso, podría ser tu hermano, podría ser tu madre, tu padre, tu hijo, tu pareja, tu amigo, tu amiga, no necesita de uno, no necesita lástima. Dos, no necesita quizás que le des dinero o algo así. Simplemente necesita empezar a conocer este tipo de trastornos, podría decirse mentales, trastornos clínicos, para que no se, lo digo así para que no se sienta que pues puede ser un toque de locura, porque no tiene nada que ver. La locura es la imaginación, la alucinación, ¿no? Que acá hay una pared y que yo, pues, en vez de la pared vea a otra persona y tú no la puedes ver. Eso es una locura, es alucinación, podría llamarse esquizofrenia u otros conceptos médicos, pero la ansiedad, la crisis de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, de estrés,
Simplemente es un desorden de neurotransmisores, perdón, neurotransmisores que tenemos en el cerebro y que se desordenan por este tipo de presiones de ir a trabajar sin quererlo, por alguna ruptura amorosa, por algún trauma permanente o algún trauma que hayamos tenido de niños. Yo no sé, pero yo creo que mi generación es la que ha tenido la última crianza de crece como puedas, ¿no? Y ese crecer como puedas, pues puede venir con muchas alegrías, pero también puede venir con muchas tristezas. Entonces, si conoces a alguien que padezca algo parecido, pues puedes decirles que se acerque a nosotros. Nosotros tenemos ayuda psicológica, tenemos convenios con profesionales que trabajan esta causa porque también la han vivido de cerca. Si eres tú, también te puedes comunicar con nosotros. Si es algún amigo y necesita tu ayuda, simplemente escúchalo, créele, créele lo que está pasando y empieza a averiguar de esta pequeña o esta pequeña condición clínica que te aseguro que irá avanzando en el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene raíces eh, muy visibles que van avanzando en nuestra sociedad. Por ejemplo, el consumismo, la excesiva felicidad. ¿Qué es excesiva felicidad? Simplemente que la gente hoy por hoy está prendida en redes sociales y ve que tal persona, la persona X es feliz, la persona Y es feliz, la persona Z es feliz. Pero recuerda que la felicidad no es un estado permanente. No puede haber ningún ser humano que sonría las 24 horas del día. Incluso es insano. La felicidad es una decisión de la persona, ¿no? Yo decido ser feliz con lo que tengo. Yo puedo tener, no sé, 15 soles y la otra persona tiene también los 15 soles. Tenemos las mismas carencias y las mismas virtudes, las mismas posibilidades. Pero yo con esos 15 soles decido ser feliz. Y aquella persona de repente, con esos mismos 15 soles, decide no ser feliz y anhelar algo más grandioso, pero no trabaja por eso, simplemente lo anhela. Quiere decir que una misma persona con las mismas características puede ser feliz y otra con las mismas características puede decidir no ser feliz. La felicidad es una cuestión de decisión. Las cosas materiales, las cosas, tu esposa, tu esposo, tu pareja, tus hijos, o tu casa, tu departamento, tu auto, tu tele, cualesquiera de estas cosas que he mencionado, no te hacen feliz. Recuerda, el que quiere un carro de $15,000, mañana lo querrá de 20,000, de 30,000, de 50,000, porque no es la respuesta a su carencia, a la ausencia de algo que siente la persona. En lo material jamás puede ser complemento de esa ausencia. Entonces, por más que tenga todo el dinero del mundo, siempre va a sentir esa carencia. Por eso que escuchas que quizás algunos ricos, famosos, que tienen dinero, entre comillas, la vida arreglada o solucionada, terminan suicidándose porque no encontraron la forma de ser felices, porque la forma de ser feliz no distingue dinero. Tú puedes ser feliz con un peso o puedes ser feliz con 1 millón, ¿no? Eso también lo deja de enseñanza el Chavo, ¿no? Shakespearito en su obra maestra El Chavo del Ocho, ¿no? Este joven Kiko no era feliz con todos los juguetes, pero Chavo sí con un carrito de madera o lo que fuera, ¿no? Si tienes alguna persona que esté padeciendo de esto o que creas que la puede estar padeciendo, porque hay síntomas, ¿no? Hay síntomas que se ven de lejos. La persona empieza a no querer hacer lo que antes le gustaba. Ya no sonríe tan fácilmente, ya le cuesta la sonrisa ya se ve fingida, empieza a bajar de peso, empieza el semblante de la persona cambia, está como ido, en una reunión social está como ido, no está compacto. ¿Por qué? Porque ya no se siente bien, ya no se siente feliz allí. Entonces te recomiendo en una labor social, bueno, a mí siempre me gusta hacer labores sociales, que lo escuches o regálale lo más valioso que tienes, que es el tiempo. Bien, muchas gracias por tu atención, por permitirme decir estas palabras. Siempre trato de
algo que me pase en el día, tratar de desarrollarlo en clase para poder lanzar alguna pequeña reflexión que yo sé que van a llegar a muchas personas y sé que quizás no, de repente no sea tu caso, pero si de 20 que me escuchan es el caso de uno, habré ganado, ¿de acuerdo? Bien, las clases de determinación de impuesto a la renta que tú puedes tener en la universidad o en cualquier otro instituto o centro de estudios, se basa primero en identificar cuáles son los principales gastos deducibles y principales gastos no deducibles. Ahora, para que un gasto sea deducible, tiene que cumplir con unos principios: el principio de causalidad, el principio de eficiencia, el principio de proporcionalidad y algunos otros más. ¿No? El principio de causalidad es eh, el más común, digamos, ¿no? Que tiene o tiene por consecuencia el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Es decir, la causalidad ni siquiera tendría que estar impresa en la normativa. Sin embargo, por el principio de que nosotros podemos realizar todo aquello que la ley no nos prohíba, tiene que estar de manera expresa en la ley que el gasto deducible tiene que ser causal para el desarrollo de la actividad principal y o secundaria de la empresa. Si ese gasto no está relacionado directamente con el servicio o con la actividad, ese gasto no puede ser deducido. No puede ser deducido. Por ejemplo, ropa. Algunos, los memes dicen, no, pues si yo no puedo trabajar sin ropa, entonces la ropa tiene que ser deducible. Eso no está contemplado en la ley. Todavía no está contemplado en la ley. ¿Tiene lógica? No, no tiene lógica, porque la ropa es un gasto esencial, ¿no? Es como que pases todas tus comidas. Se entiende que sin ropa sin ropa y sin comida no puedes vivir. Es una necesidad primaria, ¿no? El alimento es necesidad primaria, la vestimenta es necesidad secundaria económicamente, pero en la vida real pues es imposible que tú andes sin vestimenta, ¿no? Eh, ¿Cuál es lo principal que debemos ver para determinar el impuesto a la renta de manera correcta? Primero tenemos que entenderlo. ¿Y cómo entendemos la ley del impuesto a la renta? No tendríamos que leerlo todo. Y si es que no lo han leído, yo les recomiendo que lo lean porque es bastante interesante, es entretenido y te aseguro que vas a aprender. No hay mejor manera de aprender que leyendo, que leyendo. No creas, por favor, no creas. Ustedes están aquí en el curso y esto ya es un paso gigante, pero no creas que resultados serán diferentes si tus acciones siguen siendo las mismas. Tienes que leer, que tu conocimiento sea muy, muy amplio. Tienes que comerte los libros, como decía el profesor Girafales. Es entretenido porque tanto en la ley del impuesto a la renta como la ley del IGB establecen los presupuestos de hecho, que quiere decir la tipificación. Por ejemplo, ¿no? A ver, se me ocurre, para nosotros no poder pertenecer al nuevo RUS, debo cumplir una característica. Por ejemplo, tener 2 establecimientos. Ya, yo soy Dante Vega, tengo una bodega aquí en mi casa. Me fue bien, quiero tener otra bodega. Lo voy a poner en la casa de mi hermano, ¿no? Que vive, no sé, 5 cuadras más allá, 5 cuadras más acá. Pero como yo soy astuto y quiero seguir permaneciendo en el nuevo RUS, le digo, ¿sabes qué? Esa bodega lo pones a tu nombre, con otro RUC. Yo soy el más vivo de la historia del Perú y de Lima, Perú. Entonces, eso es un presupuesto de hecho que no contempla la normativa tributaria. Ya está eh, colindando con la normativa penal, pero la normativa tributaria no establece el presupuesto de hecho que tú puedes tener otro establecimiento y que ese establecimiento puede estar a nombre de otra persona. ¿Qué principio rige ahí? La primacía de la realidad. ¿De quién fue el dinero para establecer esa otra bodega? El dinero fue mío.
Entonces, en la realidad, tú tienes dos bodegas. Sí, correcto. Entonces no puedes pertenecer al nuevo RUS. Y los dos pasan a régimen especial, régimen MIPE, cualquiera que sea el caso. Pero la normativa tributaria no establece ese presupuesto de hecho. ¿Cómo lo sé? Porque he leído la ley del impuesto a la renta, porque he leído la ley del IGB, he leído el derecho tributario, el código comercial, código civil, código penal. Si no lo lees, jamás podrás tener estas conclusiones. ¿De acuerdo? Tienes que intentar leer no solamente este tipo de normativas, sino también casos prácticos, RTF, libros de finanzas personales, corporativas, motivación, disciplina. Todo eso hará que tú seas un mejor profesional sin ninguna duda. Sin ninguna duda, ese será el resultado, que seas un excelente profesional. ¿De acuerdo? Si no te gusta leer, no importa, no importa, igual hazlo. Recuerda que para conseguir el éxito no vas a hacer lo que te gusta, sino lo que necesitas. El artículo 37 es importante porque señala qué es lo que la SUNAT va a considerar como un gasto deducible y qué es lo que la SUNAT no va a considerar como gasto deducible. Y tenemos que empezar a interpretar de manera correcta lo que se dice en la ley. El artículo 37 dice lo siguiente: a fin de establecer, ¿qué es lo que quiero yo establecer? Ojo, mucho ojo con la intención, mucho ojo con lo que estás leyendo. Estás leyendo una ley del impuesto a la renta, es tributario. No estamos leyendo contable, no estamos leyendo finanzas. Que se relacione el estado de resultados con la determinación del impuesto a la renta es indistinto. Aquí estoy viendo algo tributario. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría. Ajá. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría. Yo te pregunto, yo te voy a enseñar aquí algo. Este es un estado de resultados. Bien, lo voy a achicar un poquito. Según este estado de resultados, a ver, voy a borrar. Voy a borrar para que esté en blanquito. Uy, no tanto, no tanto. Creo que puedo ponerle, no puedo ponerle 2022 porque eh, me parece que el 10 de enero recién se va a actualizar el formulario virtual 710 para poder trabajar con el formulario virtual 710 del 2022. Hasta el 10 de enero todavía solamente aparece el 2021, así que de manera práctica, para entrar, tengo que seguir simulando como si fuera el ejercicio 2021, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo te enseño aquí ventas, costo de ventas, esto es utilidad bruta, ¿no? Utilidad bruta, bien. Te enseño los gastos operativos, por lo tanto tengo utilidad operativa, luego tengo gastos financieros y acá hay algunos conceptos, algunos conceptos. Yo te pregunto, de estos conceptos, ¿a cuál se refiere la ley cuando me dice a fin de establecer la renta neta de tercera categoría? ¿A cuál se referirá? De estos conceptos que están aquí, ¿a cuál se referirá? Si es que tú tienes otro concepto, lo escribes o lo dices. Bien, porque te estoy enseñando solamente el estado de resultados. Esto es un estado de resultados. De este estado de resultados sale esta hoja de trabajo, que es la determinación del impuesto a la renta anual, que tiene como base el resultado antes de adiciones y deducciones. Tenemos que saber qué son adiciones y qué son deducciones. Recuerda que estoy esperando la respuesta de ¿a qué tú crees que se refiere con renta neta de tercera categoría? ¿De acuerdo? ¿A qué tú crees que se refiere? Luego de adiciones permanentes, temporales, deducciones permanentes y temporales, existe este concepto. Voy a borrar también aquí algunas cositas. A ver.
Ya está. Listo. Viene la renta neta, donde voy a calcular las participaciones. Si es que hay sistema de arrastre de pérdidas, se compensa lo que haya de pérdidas. Aparece una renta nueva para el cálculo de participaciones, se hace el cálculo. Luego viene la renta neta imponible, que es el importe al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Y luego viene el impuesto a la renta como tal, ¿no? El impuesto a la renta resultante. Esto es la hoja de trabajo de determinación del impuesto a la renta. Ahora, esta renta neta de tercera categoría puede estar en esta hoja de trabajo del impuesto a la renta o también puede estar en el estado de resultados. Yo te pregunto, ¿dónde crees que está? ¿En el estado de resultados o en el impuesto a la renta anual? Primero definamos eso. ¿Dónde crees que está esa renta neta de tercera categoría a la que se refiere el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta? ¿En el estado de resultados o en la hoja de trabajo de determinación del impuesto a la renta anual? ¿Dónde crees que está? Vamos. Ministerio de Mujer aprobó a ese tipo que está acusado de, me parece que de ultrajar a una trabajadora, ¿no? Yo no veo mucha noticia porque perturba la mente, ¿no? Perturba la mente. Trato de ver extractos, pero ahorita de casualidad puse aquí, creo, ahí aparece, Ministerio de la Mujer pide mayor celeridad para el caso de Freddy Díaz. Y este tipo, recuerdo haberlo visto en un reportaje donde había ultrajado, creo, a su trabajadora y la había dejado encerrada, creo que la había dejado un poco dopada o la había pepeado o algo así. No, no puedo decir palabras más fuertes porque me censuran. El, el Zoom me censura también. Bien, ¿en dónde creen que está esa renta neta de tercera categoría? ¿En mi estado de resultados o en mi hoja de trabajo de determinación del impuesto a la renta? Vamos, si no lo sabes, por lo menos dime dónde crees que está, ¿no? Para poder analizar el criterio, para poder delucidarlo, para poder desarrollar la conceptualización, que dicho sea de paso, es lo más importante. No te puedo enseñar de manera rápida, te puedo enseñar, ¿sabes qué? Estas son las adiciones, estas son las deducciones, estos gastos son aceptados si es que cumplen tales requisitos, estos no, pero a mí me interesa saber que tú aprendas la dinámica. ¿Cuál dinámica? Si eso se ve en contabilidad nada más. La parte tributaria también tiene una dinámica de cómo aplicar. Si tú aprendes la aplicación, podrán cambiar conceptos, podrán cambiar porcentajes, podrán cambiar regímenes, nada de eso eh, te va a afectar porque tú ya entiendes la dinámica. Entonces, lo más importante en cualquier aspecto de la vida es saber aplicarlo. Yo puedo, si una vez que lo entiendo bien, voy a poder aplicarlo de manera correcta. Y churros, churros. Y bueno, y así también es en esta parte tributaria, ¿no? Te puedo explicar de manera práctica, pero eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que tú aprendas a conceptualizar y a saber qué es lo que estamos haciendo. Por favor, ¿me respondes? ¿O me respondes a fin de establecer la renta neta de tercera categoría? En el estado de resultado. Si yo pienso en el estado de resultado, si yo digo estado de resultado, yo tengo que estar pensando lo siguiente. Diferenciar. Siempre diferenciar. En este estado de resultados pueden haber conceptos tributarios, pero el estado de resultados es 100% contable. No importa cómo yo haya determinado la participación y el impuesto a la renta, si es que es impuesto a la renta corriente neto, es impuesto a la renta resultante, eso no me importa ahorita. Me importa saber que por más que yo haya aplicado bien o mal los porcentajes y el cálculo de la participación y la ley del impuesto a la renta, los importes que me aparecen aquí en mi estado de resultados
son netamente contables. Lo que aparece en mi estado de resultados es netamente contable. Entonces, estamos aprendiendo lo que debería ser básico, pero no es básico porque no enseñan así. Lo digo porque yo ingreso a varios cursos para aprender diferentes formas de llegar al alumno y coincido en que de esta manera nadie lo explica. ¿Por qué es importante? Porque tienes que grabarte en la mente que el estado de resultados es un estado financiero. Parece básico, ¿ya? Parece básico, pero si lo tienes en cuenta, no cometerás errores. El estado de resultados es un estado financiero. El estado financiero es obligatorio porque es contable. Es contable. Esta hoja de trabajo es determinación del impuesto a la renta anual. Determinación del impuesto a la renta anual. Quiere decir que esta hoja existe porque tiene que satisfacer necesidades tributarias. Porque si es que no existieran estas diferencias o la forma correcta de aplicar la tasa del impuesto a la renta, yo podría simplemente con este estado de resultados terminar mi trabajo. ¿Sabes qué? Tengo un resultado antes de participaciones, calculo mis participaciones, luego un resultado antes de impuestos, pongo mi impuesto a la renta corriente o resultante, cualesquiera que sea, no me importa, no lo sé, y luego mi resultado del ejercicio. Pero no, yo debo realizar una hoja de trabajo de determinación del impuesto a la renta porque hay conceptos que no van a aparecer aquí. Por ejemplo, las adiciones, las deducciones, el sistema de arrastre de pérdidas. ¿Qué porcentaje he pagado de las utilidades? Yo solamente puedo deducir de mi estado de resultados aquel pago de participaciones en las utilidades que haya realizado en el ejercicio o por lo menos o como máximo hasta la fecha de vencimiento o presentación de la declaración jurada anual. Eso está establecido en el inciso B de la ley, del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Todo perceptor de segunda, cuarta y quinta categoría, para que nosotros podamos deducir el gasto, tiene que haber sido pagado, tiene que haber sido cancelado. Por eso es que las vacaciones no pueden ser deducibles porque nosotros hemos devengado, pero el colaborador, el trabajador, colaborador como término administrativo, trabajador como término tributario, no lo ha gozado y no le he pagado esas vacaciones. Y las vacaciones son perceptores, es decir, quien goza de las vacaciones o quien se le paga las vacaciones es un perceptor porque está recibiendo. Perceptor, eh, compáralo con la palabra recibir, perceptor de renta de quinta categoría. Dante, ¿qué pasa con la CTS? La CTS no forma parte de eso, ¿no? No forma parte de renta de quinta categoría. Bien, entonces este impuesto a la renta que aparece aquí, al fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se refiere al que aparece aquí en la determinación del impuesto a la renta anual. ¿Y cuál es la renta neta? Este. Este es el concepto a la cual la ley del impuesto a la renta denomina renta neta de tercera. También le dice renta neta imponible en algún momento, también le dice renta neta de tercera categoría, renta neta quizás del ejercicio. Lo que dice aquí, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, es también, se puede decir, a fin de establecer la renta neta imponible, porque los dos conceptos viene a ser el mismo importe al cual yo le voy a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Mira, aquí tenemos algunos aspectos generales que tenemos que conocer para la determinación y para la declaración. Determinación del impuesto a la renta y declaración del impuesto a la renta. Declaración jurada anual. Empieza con las adiciones, que ya lo vamos a ver en unos minutos, pero aquí al último tenemos algunos conceptos de los cuales eh, tenemos que hacernos más familiares, conceptos que debemos tener más claros. Renta neta imponible.
Renta neta imponible. Cuando aparece la palabra imponible, tienes que relacionarlo con alguna tasa que se le va a aplicar. Cuando tú ves un registro de ventas o un registro de compras, para aplicarle el 18% a un importe, este importe tiene que estar registrado en una columnita que diga base imponible. Es la base que va a ser imponible, va a ser impuesta el 18 o el 10% según sea el caso del IGB. Ahora estamos hablando de impuesto a la renta, por eso es que la renta neta imponible es el importe al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Yo quiero hallar de manera correcta, perfecta, esta renta neta imponible o en su defecto esta renta neta de tercera categoría. Renta neta de tercera categoría. Entonces, la ley del impuesto a la renta dice, a fin de establecer esta renta neta de tercera categoría, yo quiero establecer este importe. Este importe es el que me interesa. Yo quiero establecer este importe. Para establecer este importe, mira, he pasado por adiciones, he pasado por, perdón, adiciones permanentes, temporales, por participaciones, deducciones temporales y permanentes, sistema de arrastre de pérdidas, participación en las utilidades, pagadas y no pagadas, pagadas y no pagadas. A ver, un segundo, por favor, un segundo. Bien, todos estos conceptos hemos trabajado, bueno, todavía no lo hemos trabajado juntos, ¿no? Yo voy a borrar los importes y lo vamos a hacer juntos. Bien, lo vamos a hacer juntos de una vez. Pero son muchos conceptos que no lo podemos hacer rápidamente. Pero todo eso tenemos que pasar para jalar desde este estado de resultados, resultado antes de impuesto o resultado antes de participaciones, cualesquiera, y ya vamos a ver la diferencia, en qué momento jalo primero el resultado antes de participaciones, en qué momento debo jalar el resultado antes de impuestos. Pero de alguno de los dos, yo debo empezar mi trabajo de determinación. Luego pongo las adiciones, deducciones y todo lo que hemos mencionado para llegar a esta renta, a este importe. Y a este importe yo le voy a aplicar recién la tasa del impuesto a la renta. Este importe tiene que ser, la determinación de este importe tiene que ser prolija, tiene que ser diáfana, tiene que ser pulcra. ¿Por qué? Porque yo tengo que establecer esa renta neta de tercera categoría para no tener complicaciones tributarias luego. A fin de establecer esta renta, a fin de establecer esta renta, se deducirá, se deducirá. ¿Qué significa se deducirá? Se disminuirá, se va a reducir, ¿correcto? ¿Qué voy a reducir? Mira a qué se refiere, ¿ah? Yo lo voy a hacer a nivel micro y luego ya tú vas a sacar tus conclusiones. Lo voy a poner por acá. A esto se refiere. Mira, yo soy una empresa que recién me he constituido hoy, 23 de diciembre de 2022. Y en una semana he realizado una venta de 15.000 soles. 15.000 soles, ¿correcto? He realizado una venta de 15.000 soles más IGB, ya eso es indistinto, el IGB no me interesa ahora, me importa el impuesto a la renta. Por esta venta voy a realizar un pago a cuenta del impuesto a la renta en enero, tampoco me interesa. El pago a cuenta del impuesto a la renta es un sistema administrativo de recaudación. El impuesto a la renta como tal es un impuesto directo que grava las ganancias del ejercicio. Si yo no tengo ganancias, no tengo impuesto a la renta. Entonces vendí 15.000 soles. Fíjate, ¿ah? Fíjate. Te voy a poner dos pequeños supuestos. Vendí 15.000 soles. Imagínate que mi gasto es un servicio prestado por un tercero que me emitió honorarios. Yo lo voy a poner como costo de venta. ¿Ya? Me cobró 13.000. Tengo una utilidad bruta de 2.000.
No tengo ningún gasto más. Ningún gasto más tengo. Oye, pero ¿por qué no tienes ningún gasto? Tú solamente eh, imagínate este presupuesto de hecho para que puedas comprender la dinámica. Entonces, la SUNAT, la SUNAT establece conceptos. Para ellos, de manera tributaria, tienes que verlo así. Esta venta es mi renta bruta. Para que tú entiendas por qué le llama deducción, es porque la SUNAT entiende de esta manera. Mira, tú deberías pagarme, esto es entre comillas, ojo, esto es la taxonomía de la ley, es decir, lo que el legislador quiere transmitir. Tú deberías pagarme un impuesto a la renta de 15.000, imagínate que sea el 10%, ¿ya? Por 10%, para no hacernos mucha complicación. Tú deberías pagarme 1.500, ¿ah? Tú deberías pagarme 1.500, pero como has invertido o has gastado o lo que fuera 13.000 soles en la prestación de este servicio o has desembolsado 13.000 soles por la venta de un bien, lo que fuera, no me interesa si es bien o servicio. Para mí, este costo de venta, para mí, SUNAT, para mi ente fiscalizador, para mi administración tributaria, esto es una deducción. ¿Por qué es una deducción? Porque al tú considerar este costo de ventas, ya no me vas a pagar 1.500 de impuesto a la renta, me vas a pagar menos impuesto a la renta. Entonces, ¿por qué le llamo deducción? Porque al tú pagarme 1.500 y después de considerar la deducción o el costo, vas a pagarme menos impuesto a la renta. Lo llamo deducción porque vas a pagarme menos impuesto a la renta. Entonces aquí le podríamos insertar una forma, ¿no? Una flechita por ahí, a ver, ¿dónde está una flechita bonita? A ver, ya está, esta flechita. ¿Por qué? Porque disminuye, va a disminuir. Por eso es deducción, porque disminuye mi impuesto a la renta. Entonces, este costo de venta, que es el honorario, lo que fuera, me va a servir para yo pagar menos impuesto a la renta, por 10%, ¿no? De lo que la SUNAT entiende que yo debería pagar 1.500 de impuesto a la renta, ahora voy a pagar 200. Entonces, todo aquello que haya intervenido para que mi pago de impuesto a la renta ya no sea 1.500, sino sea 200, se llama deducción. El gasto que hemos considerado aquí en el costo de ventas de 13.000 soles, o el importe, perdón, de 13.000 soles que hemos considerado en el costo de venta, para la SUNAT es deducción. ¿Por qué? Porque entiende que al principio, considerando solamente mi venta para la SUNAT renta bruta, yo debería pagar 1.500 soles. Después de considerar la deducción o el costo o gasto, voy a pagar 200 soles. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, aquí te dice, se deducirá. Ah, ya. Es decir, vas a considerar como costo o gasto. Se deducirá. Vas a considerar como costo o gasto. Ahora lo llevo a nivel un poco más macro. Este es un estado de resultados, entre comillas, un poco más completo. Le faltan muchísimo más conceptos. Este es un estado muy básico, pero nos sirve para poder entender la determinación del impuesto a la renta. Se deducirá. ¿Qué es lo que voy a deducir? Primero te dice de qué vas a deducir. Se deducirá de la renta bruta. Ah, ya, te acabo de decir, ¿no? Voy a deducir de mi renta bruta. Esta es mi renta bruta. Voy a deducir de mi renta bruta los gastos necesarios para producirla. Los gastos necesarios para producirla. Justo hace poco no recuerdo quién me dijo. Ah, ya, un compañero muy querido me dijo, profe, solamente se me ha quedado del curso de determinación del impuesto a la renta que he llevado con otros colegas,
que los gastos son necesarios para producirla y para mantener su fuente, pero en realidad no entiendo lo que quiere decir. Ahora te explico. Se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla. ¿A qué se está refiriendo? Mira, leyendo hasta aquí nada más, tú me vas a decir a qué se está refiriendo. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla. Pregunto, ¿para producirla qué? ¿Para producir qué? ¿A qué se está refiriendo? Esto es comprensión lectora y me gustaría que me responda cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo lo que leo, no voy a poder aplicarlo de manera correcta. Yo no puedo ser un profesional que escriba mal. No puedo ser un profesional que hable mal. No puedo ser un profesional que diga, yo siempre lo he escrito así. Yo tengo que seguir mejorando en todo aspecto. Nosotros redactamos, nosotros escribimos correos. No puede ser que cometas un error garrafal en un correo. Te- Sería vergonzoso. Entonces, no lo hago para medirte, lo hago para que aprendas. Justo un, un amigo mío me dijo, eh, oye, brother, a varias personas les has caído mal, les has caído mal. ¿Por qué? Le pregunto. No, es que lo toman a mal a veces que tú corrijas. Y bueno, a lo que yo respondí, porque soy consciente del cómo soy yo, le dije, bueno, yo no puedo controlar las acciones de los demás. Recuerda, cuando tú haces algo bueno, habrá gente que lo percibe bien y habrá gente que lo percibe mal. No les vas a gustar a todos. La otra opción es estar bajo un escritorio. La otra opción es que nunca nadie te escuche. Y eso para mí no es una opción. Yo prefiero que me escuchen 5 y que 3 me quieran y 2 me odien, digámoslo así. Prefiero eso a estar detrás de un escritorio donde ni siquiera esos 5 me van a escuchar. Entonces yo soy responsable de lo que hago y de lo que digo, pero yo no puedo ser responsable de cómo tú lo percibas. No puedo ser responsable de cómo tú lo percibas. Si tú percibes un aire de egocentrismo, de egoísmo, de repente de que, bueno, de superlativo, no puedo hacer nada. Sin embargo, te soy sincero, yo no soy así. Yo lo hago estrictamente porque me gusta el buen hablar, el buen escribir, la forma correcta de hacer las cosas. Desde pequeño me ha llamado la atención el diccionario. Yo sé el significado de muchas palabras que de repente nunca en mi vida me va a servir de repente para un texto, pero lo sé porque siempre me ha dado curiosidad, siempre he sido metido, un poco me han gustado cosas raras para mi edad, ¿no? Ya, a mí me gustaba la política de los 5 años, sabía palabras raras desde los 6, 7 años, lo buscaba en el diccionario, en ese tiempo el diccionario eran tomos inmensos, ¿no? Ahora tú pones en Google cualquier palabra y ya sale su significado, incluso su traducción al inglés o viceversa al español. Antes era mucho más complicado, pero si no lo tienes, tienes que desarrollarlo, porque es algo que nosotros necesitamos. Necesitamos, por ejemplo, eh, manejar un vehículo no es difícil, no es difícil, cualesquiera puede tener un brevete. ¿Qué es lo difícil? Manejar en la ciudad. Manejar en la ciudad de Lima es complicado, porque la ciudad de Lima es un lugar donde si tú te quedas 2 segundos en el semáforo, ya eres un tal por cual y te dicen de la A a la Z, porque la gente afuera trabaja contra el tiempo y están desesperados, quieren llegar a su casa o quieren hacer más vueltas para producir dinero. Manejar no es difícil, pero manejar en Lima sí es difícil.
Entonces tienes que prepararte para eso. Tú no puedes decir, oye, yo sé manejar, tengo mi licencia. Sí, pero puedes manejar en Lima, puedes irte a Paseo de la República, a la carretera central, a Aviación, donde está el tráfico, San Juan de Lurigancho, Comas, Plaza Norte, donde tienes que estar pegadito al carro y el claxon está encima de ti, bla, 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 y te gritan del costado, maneja. O sea, puedes tener tu licencia, pero no estás preparado para manejar en línea. Esto es igual. Puedes tener tu cartón de contador, bachiller, contador público colegiado, pero ¿estás preparado para la cancha? Si no lo estás, prepárate. Y textualizar es algo importante. Y por eso deseo que me respondas esta preguntita nada más. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla. ¿Para producirla qué? ¿Para producir qué? ¿Qué está diciendo ahí la ley? ¿Para producir qué? Mira, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producir la renta bruta. Para producir la renta bruta. Pero no puede poner el texto para producir la renta bruta porque sería redundante. Redundancia es decir, por ejemplo, no sé, baja abajo, ¿no? Es algo redundante que eh, dice lo mismo, ¿no? En palabras similares o iguales. El texto podría ponerse igual, ¿no? Los gastos necesarios para producir la renta bruta. Se entendería mejor, quizás, pero la ley no puede ser redundante. Por eso dice los gastos necesarios para producirla. Yo entiendo que es para producir la renta bruta. Entonces, ¿cuáles son los gastos? Mira cómo lo pone aquí la ley, ¿ya? Los gastos necesarios para producirla. Es lo que nosotros consideramos como costo de venta. Necesarios para producirla. Y por aquí entre paréntesis le voy a poner renta bruta. Esto es un poco de comprensión lectora. ¿Tenemos que tenerlo? Sí, porque es la interpretación de la normativa. Vamos a necesitar eso para interpretar las normas de la ley del impuesto a la renta. Eso puede marcar la diferencia entre un gasto aceptado y un gasto no aceptado tributariamente. Bien. ¿Qué más dice? Y mantener su fuente. Y mantener su fuente. ¿La fuente qué? La fuente generadora de esa renta bruta. Ah, ya. Hay un gasto que es necesario para producir. Es decir, si esto fuera un estado de resultados de una empresa comercial, mi gasto necesario para producir esta renta bruta es la compra de las mercaderías. Punto. Necesito comprar, necesito comprar para vender. Ese es mi gasto necesario para producirla. Estoy hablando de manera tributaria. Contablemente me puedes decir, hey, Dante, pero la compra va a la 60, ¿no? El costo de ventas es la 69 contra la 20 cuando tú recién realizas la venta. Sí, eso es contable. Ahora estoy interpretando la parte tributaria. Por eso es que hay una diferencia entre la parte contable y la parte tributaria. Por eso existe una NIC 12, que es impuesto a las ganancias, que te describe cómo tratar el impuesto a la renta resultante, el saldo a favor del impuesto a la renta, el activo diferido por impuesto a la renta, el pasivo diferido por impuesto a la renta, el impuesto a la renta corriente. Y esta parte, la ley del impuesto a la renta, es el tratamiento tributario. Entonces, eh, el gasto necesario para producir la renta bruta es la compra de las mercaderías porque mi actividad es vender mercadería y mantener su fuente. ¿La fuente qué? La fuente que genera la renta bruta, que genera mi venta. Ah, ya, los gastos de mantenimiento, los gastos de operación, los gastos de ventas, las publicidades, todo lo que yo necesito para vender. Lo que necesito para vender, que es mi renta bruta, a eso se llama gastos para mantener la fuente. Generadora. ¿Generadora de qué? De renta bruta. Bien, excelente. Si tú aprendes estos conceptos, no, yo no te digo que lo aprendas ahora,
Pero si los lees permanentemente y le das la importancia real y verdadera que tiene, porque tú vas a encontrar, te aseguro, colegas que pueden tener más o menos experiencia que tú, es indistinto. Los tiburones nacen nadando. El que tiene estos conceptos claros no va a fallar. El que tambalea en estos conceptos es mucho más probable que falle. ¿De acuerdo? Entonces, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta de todas mis ventas. Oye, si tengo otros ingresos, la renta bruta son todos tus ingresos. Todos tus ingresos. Los gastos, por ejemplo, si acá tienes por otros gastos, también es para mantener la fuente generadora. Si tienes otros ingresos, también forma parte de la renta bruta. Se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente generadora de esta renta bruta. En tanto, mira, yo voy a deducir estos gastos, me dice. Voy a deducir, 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 deducir. ¿Por qué deducir? Porque se entiende que se aplica un impuesto a la renta bruta. Renta como tal es ganancia. Tributariamente renta es ganancia. Impuesto a las ganancias y el otro tributariamente es impuesto a la renta. Renta es ganancia. Entonces, la SUNAT debería cobrarme el impuesto a la renta de 20 millones, pero como para yo vender esos 20 millones he necesitado comprar, entre comillas, 8 millones, he necesitado gastar 2 millones para la parte administrativa, 4 millones para la parte de ventas y 1 millón para la parte financiera, entonces yo voy a pagar el impuesto a la renta, pero sobre una base de 5 millones. Por lo que todos estos conceptos se consideran tributariamente una deducción. Bien, esto es, estamos empezando a entender lo que es una deducción, ¿correcto? Muy bien. En tanto, esa deducción no esté expresamente prohibido o prohibida por esta ley. En tanto, esa deducción que tú tienes aquí, este gasto administrativo, de repente 1 millón le pagaste, no sé, 15,000 soles le pagaste, no sé, por fuera a un prestador de servicios que no te quiso dar una documentación o que te ayudó para que el servicio sea más rápido. ¿Eso suele pasar? Por supuesto que suele pasar. ¿Es un delito? No es un delito, porque es parte privada. Delito fuera si es que trabajarías con el erario público, con dinero de todos los peruanos. Ahí sí sería un delito. En el privado no hay delito. Oye, yo te favorezco, yo soy tu amigo, ¿sabes qué? Hazme este servicio, pero hazlo rápido, pues. Y me das un porcentaje. ¿Delito? ¿No? Te estoy favoreciendo de manera expresa, los accionistas lo saben, eres un buen prestador de servicio y sí, está ahí el dinero. Ahora tú lo prestas de una mejor manera porque sabes que hay una amistad, etcétera. No hay delito porque es dinero privado. Si fuera erario público, recién existe un delito. Bien. Por ahí le pagué 15,000 soles, no sé, arreglé con alguien 15,000 soles porque el servicio sea más rápido de repente, pero no tengo una documentación. Esos 15,000 soles están aquí, están dentro de estos 2 millones, recuérdalo ya. Esos 15,000 soles, transfórmalos a 1 millón, que puede ser cualquier otro concepto o la suma de varios conceptos, que sea 1 millón. Ese millón está dentro de estos 2 millones. Están dentro de estos 2 millones. Entonces, ¿qué te dice esta normativa de manera implícita? En tanto la deducción no esté expresamente prohibido por esta ley, en consecuencia son deducibles. Esta ley prohíbe la deducción de un gasto que no esté sustentado con comprobantes de pago. Yo no tengo el comprobante de pago que sustenta este gasto de 1 millón. Por lo tanto, para efectos contables, yo debo considerar aquí los 2 millones. Pero para efectos tributarios, perdón, para efectos contables debo considerar ese millón del cual estamos hablando. Para efectos tributarios, yo no tendría que afectar ese millón. Para efectos tributarios, mira, olvídate
de la participación. Imagínate que todos estos gastos fueran aceptados. Impuesto a la renta sería, voy a ponerle el 10% para no complicar, ¿no? 500,000. Ese es mi impuesto a la renta, que debería ser aceptado. Pero aquí tienes 2 millones, la SUNAT te dice, hey, acá tienes 2 millones, dentro de estos 2 millones hay 1 millón del cual yo no te voy a aceptar, porque no tiene sustento y está expresamente prohibida por la ley. La SUNAT no te dice que lo saques de la contabilidad, no, simplemente te dice, a ver un segundito, ya, disculpen por favor, simplemente te dice que no lo va a deducir, la SUNAT no lo va a deducir. Entonces, en esa diferencia contable, tributaria, es donde nace la necesidad de realizar una hoja de trabajo de determinación del impuesto a la renta. Mira, lo voy a hacer rapidito, ¿ah? Mira, mira, capta, capta, por favor, ¿ah? Mi resultado antes de adiciones y deducciones, entendiendo de que no hay participaciones. Nosotros vamos a hacer el caso práctico con participaciones y todo, vamos a hacerlo no lo más complejo, ¿no? Vamos a tocar varias aristas, vamos a ampliar nuestro conocimiento tocando varios casitos que nos van a ayudar a crecer. Aquí solo imagínate que existe el impuesto a la renta y solamente existe ese millón que no podemos sustentar, que quizás puede ser cualquier cosa, ¿no? También sucede que para ganar una licitación importante, hay un desembolso que tú tienes que hacer. Eso pasa mucho en el privado, pasa muchísimo en el privado. El problema está cuando tú estás acostumbrado a ese privado y llegas al Estado. Vas a querer seguir haciendo lo mismo, pero en el Estado estás manejando dinero que no es tuyo. Este dinero es de cualquiera, pero no hay ningún inconveniente porque no es de todos. Cuando llegas al Estado no puedes hacer eso. Es por eso que la gente eh, está delinquiendo y aún en sí mismo no creen que están haciendo algo mal. No sienten que estén haciendo algo malo porque están acostumbrados a hacerlo. Aquí, tú vas a jalar desde aquí estos 5 millones. Resultado antes de adiciones y deducciones, 5 millones. Adiciones permanentes. ¿Por qué adición? ¿Por qué? Mira, ¿por qué adición? Porque aquí tú estás deduciendo 1 millón que yo como SUNAT no te acepto. Lo ideal para la SUNAT sería, o para todos de repente, ¿sabes qué? Como ese millón no te lo voy a aceptar, tú pones aquí 1 millón. Y me pagas 600,000 de impuesto a la renta. No 500,000, sino 600,000. Pero ¿qué sucede si yo pongo 1 millón aquí? Que mi contabilidad no me va a cuadrar, porque yo he desembolsado efectivamente 1 millón. He pagado ese millón. ¿Y dónde lo voy a poner? ¿En un activo? No me va a cuadrar mi estado financiero. Entonces, la ley tributaria no tiene injerencia en la parte contable y las NIF no tienen injerencia en la parte tributaria, pero sí en las dos ramas te dicen, las NIF te dicen respeta la norma tributaria y la ley tributaria te dice respeta las NIF. Entonces, tú tienes que armar tus estados financieros de acuerdo a NIF. Yo debo considerar los 2 millones. Y aquí en estos 2 millones hay 1 millón que está haciendo deducción para la determinación del impuesto a la renta. Está deduciendo de estos 20 millones. Para que sea 5 millones, yo estoy deduciendo aquí 1 millón que la SUNAT no me está aceptando. Pero yo no voy a cambiar mi estado de resultados, porque estaría diciendo que yo he ganado 6 millones, cuando en realidad he ganado 5 millones. ¿De acuerdo? Esa es la principal razón por la cual tú no vas a considerar cambiar tu estado de resultados. Porque tu información y una de las principales o de los principales características o principios de los estados financieros es que debe ser una información confiable.
Si tú le cambias aquí 1.000.000, ya no es confiable. Me estás diciendo que estoy ganando 6 millones cuando en realidad he ganado 5 millones. Tu información no sirve. Entonces, como tú aquí dedujiste esos 2 millones, debes aprender a seguir utilizando la palabra deducción, así parezca raro, dedujir, por ejemplo. Dedujiste aquí, o tú deduciste, no, dedujiste aquí 2 millones. Entonces, para yo calcular de manera correcta mi impuesto a la renta, yo debería llegar a que mi resultado antes de impuestos sea 6 millones. Porque si yo le pongo aquí 1.000.000, que es lo que realmente me va a aceptar la SUNAT, yo voy a pagar el impuesto a la renta sobre 6 millones. Pero como yo no voy a mover mi estado de resultados, entonces yo debo realizar en mi hoja de trabajo, debo tratar de llegar a 6 millones. ¿Y cómo voy a llegar? Gastos sustentados o por aquí, imagínate que esto sea un gasto que no pueda ser sustentado. ¿Ya? Yo no puedo sustentar ese millón porque no hay ningún comprobante de pago. ¿Es una adición permanente? Sí, porque la SUNAT no me va a aceptar esa información, no me va a aceptar ese gasto jamás. 1.000.000 de adiciones. ¿Es una adición permanente? Sí. ¿Por qué adición? Porque anteriormente en tu estado de resultado lo has considerado como deducción. Recuerda, esto es deducción. Esto es deducción. Todo es deducción. ¿Qué está deduciendo? ¿De qué está deduciendo? De mi renta bruta. De mi renta bruta. ¿Para qué está deduciendo? Para pagar impuesto a la renta de mi renta bruta menos las deducciones. Entonces, como aquí hay 1.000.000 que estoy deduciendo de manera incorrecta, digamos, entre comillas, porque es correcto de manera contable, es incorrecto de manera tributaria, entre comillas, por eso digo de manera incorrecta, entonces esta deducción de 1.000.000 yo lo voy a transformar en una adición. Y cuando es una adición, yo me pregunto, ¿no? La adición, ¿qué es la adición? Es un gasto que la SUNAT no acepta. Adición permanente es un gasto que la SUNAT no acepta jamás. Adición temporal es un gasto que la SUNAT no acepta en el ejercicio, pero que lo puede aceptar más adelante. Entonces, para mí, en este caso práctico, es adición permanente. 1.000.000. Llego a mi renta neta base. 5 millones más ese millón de adiciones. Entonces, aquí apareció mis 6 millones. Aquí apareció mis 6 millones. ¿Por qué? Porque esta es una hoja de trabajo de determinación del impuesto a la renta. Yo jamás puedo sacar este millón para que mi resultado antes de impuestos llegue a 6 millones, ¿no? Eso sería un sacrilegio. Eso no podrías hacerlo bajo ninguna circunstancia. Entonces, aquí están mis 6 millones y aquí calculo mi impuesto a la renta, ¿no? Por 29.50, no, por 10%. Ya está. 600.000. Este es un total impuesto a la renta resultante. Este impuesto a la renta, en este caso práctico, es igual a este impuesto a la renta. Impuesto a la renta corriente neto. En este caso práctico es igual en importe, pero en el concepto, el impuesto a la renta corriente neto es diferente al impuesto a la renta resultante. Aquí, este importe es lo que yo tengo por pagar al fisco. Este importe es lo que yo tengo como impuesto a la renta del ejercicio, lo que aparece en mi cuenta del elemento 8, la cuenta 88. Mi resultado del ejercicio sería 4.400.000 y aquí está mi hoja de determinación del impuesto a la renta donde considero la adición de ese millón que no he podido sustentar con comprobantes de pago. ¿De acuerdo? Ese es el análisis de esta pequeña parte del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Ahora, para terminar la clase del día de hoy, vamos a desarrollar estos conceptos. Mira, aquí vas a jalar siempre el resultado antes de adiciones y deducciones. Este resultado puede ser el resultado antes de participaciones o puede ser el resultado antes de impuestos. Ya veremos cuál se jala, en qué momento se jala en las siguientes clases, ¿no? Porque cuando existen participaciones hay que hacer 2 hojas de trabajo por lo menos, ¿no? Aquí está la segunda hoja de trabajo, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero de allí
tú tienes que considerar las adiciones. Estas adiciones se dividen en permanentes y temporales. Luego tienes que restarle, obviamente le sumas las adiciones y luego le restas las deducciones. ¿Por qué le restas las deducciones? Recuerda, deducciones son restar. ¿Restar de qué? De mi renta bruta. Igual que esta deducción. Es lo mismo. Esta deducción es adicional. Esta deducción pueden ser adiciones temporales anteriores o también puede ser una deducción adicional a lo que tenemos aquí, adicional, por algún beneficio económico, por alguna incentivación de algún sector de industria o del mercado, ¿no? Recuerdo que hubo alguna vez hace 10 años, creo, un poco menos, la llamada ley Pulpín que incentivaba contratar trabajadores de 18 a 22 años, digamos, pero que era sin beneficios, sin beneficios sociales. Entonces, la ley cayó, pero hoy en día existe, por ejemplo, la ley de personal con discapacidad, que te da una deducción adicional en base a cuántas personas con discapacidad tengas en la planilla, cuánto tiempo de antigüedad y cuál sea su sueldo. Dependiendo de algunos cálculos, te dan una deducción adicional que es un beneficio que otorga el Estado. Bien, vamos a desarrollar estos conceptos de todas maneras. Y luego de eso, llega recién este concepto, renta neta, para las participaciones en las utilidades. Luego de eso, calculo el sistema de arrastre de pérdidas, que lo vamos a ver luego, y aquí recién con este importe calculo las utilidades, la participación en las utilidades. Dependiendo del caso práctico o de la realidad en que estés trabajando, en la empresa que estés trabajando, tú vas a considerar la deducción de estos gastos solamente en la parte que ha sido pagada, porque las participaciones en las utilidades son conceptos de renta de quinta categoría. Luego de ello, viene la renta neta imponible y a esta renta neta imponible se le aplica la tasa del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Entonces, para eso yo necesito saber ciertos aspectos generales de la declaración jurada anual. Definición de términos. Definición de términos. Adiciones. Son gastos contabilizados. Mira aquí. Adiciones son gastos contabilizados. ¿Tiene que ser contabilizado? Por supuesto que sí. Por supuesto. Si este millón del cual hemos hecho ejemplo no hubiera sido contabilizado, yo no podría ponerle aquí como adición, porque estaría pagando más de impuesto a la renta, estaría pagando 100.000 soles más de impuesto a la renta, porque ya lo quité de aquí. Tengo que contabilizarlo para yo después poder considerarlo como adición. ¿Y por qué contabilizarlo? Porque al contabilizarlo, ojo aquí, al contabilizarlo, esto es una deducción. Entonces, para poder pagarle lo correcto al fisco, esta pequeña deducción debo convertirlo en adición. Bien, vamos al concepto. Adiciones son gastos contabilizados que la SUNAT no acepta en el ejercicio. ¿Correcto? Ese es en general. La adición es un gasto contabilizado que la SUNAT no acepta en el ejercicio. Existen adiciones permanentes y adiciones temporales. Vamos primero con lo más sencillo. Adiciones permanentes. Son gastos que la SUNAT, gastos contabilizados que la SUNAT no aceptará jamás. Excelente, muy bien. Las adiciones permanentes son gastos que la SUNAT no aceptará jamás. Por ejemplo, pueden ser las multas e intereses de la SUNAT, pueden ser impuesto a la renta, pueden ser todo exceso al límite, por ejemplo, en las movilidades de los trabajadores, en las boletas de venta, en los gastos recreativos, todo exceso al límite siempre es una adición permanente porque es un gasto que la SUNAT no va a aceptar jamás. Las adiciones temporales son gastos que la SUNAT, o son gastos contabilizados que la SUNAT
puede aceptar en ejercicios posteriores. Es decir, que tiene alguna condición, algún requisito que no has cumplido, pero que puedes cumplirlo en el siguiente, en el mejor de los casos, o en los siguientes ejercicios. El ejemplo clásico de adiciones temporales son las vacaciones. Pero te lo voy a cambiar. Las participaciones en las utilidades, que es la misma dinámica porque es percepción de renta de quinta categoría. Las participaciones en las utilidades. Imagínate que tú tienes por pagar para el ejercicio 2022 100.000 soles de participación en las utilidades a todos tus trabajadores. Estos 100.000 soles no lo pagas hasta el 30 de junio del 2023. ¿En qué parte de la ley está contemplado? En el inciso B del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta contempla para los perceptores de segunda, cuarta y quinta categoría, es decir, ganancias de capital, honorarios y planilla, o dietas, renta de trabajo, cuarta y quinta, todos esos conceptos, si es que yo no he pagado, no puedo deducirlo. Yo puedo haber registrado un honorario, por ejemplo, de 100.000 soles, pero si yo no lo he pagado hasta el 30 de junio del 2023, es un ejemplo, ¿no? Puede ser 31 de julio, agosto, o septiembre, lo que fuera, pero no lo he pagado hasta la fecha de vencimiento o declaración de la DJ anual, yo no puedo tomar ese gasto como deducción. Por lo tanto, es para mí una adición temporal. ¿Por qué? Porque es un gasto contabilizado efectivamente que la SUNAT puede aceptar en otro ejercicio. Puede aceptar en el 2023 si lo pago en el 2023. Abril, mayo, junio, después de la fecha de vencimiento. Oye, ¿qué pasa si lo pago en el 2028? Pues en el 2028 lo aceptará SUNAT. Contablemente va a estar en mi ejercicio 2022, porque forma parte de mi estado de resultado, forma parte de mi inventario, de repente de mi gasto administrativo, gasto de venta, cualesquiera que sea. Ese ya es el tema de consignación o asignación del costo o gasto. Tributariamente me lo van a aceptar cuando yo pague esa participación, ese honorario. Lo pago en el 2028, estoy siendo exagerado. Entonces en el 2028 la SUNAT me va a aceptar ese gasto. Lo que hoy es una adición temporal, en el 2028 se va a convertir en deducción permanente, porque recién habré cumplido el requisito de haberle pagado al perceptor de cuarta o quinta categoría para poder deducir ese gasto para efectos de determinación del impuesto a la renta anual. ¿De acuerdo? Esas son las adiciones. Pregunta de sentido común, no tanto de sentido común, perdón. Es una pregunta quizás lógica, pero que pocos se la hacen y que es importantísimo. ¿Por qué se llaman adiciones? Porque aumenta mi renta neta imponible. Mira, ¿por qué se llaman adiciones? Porque yo iba a pagar renta sobre 5 millones, pero ahora voy a pagar renta sobre 6 millones. Por eso es adición, porque aumenta mi renta neta imponible, esta renta neta de tercera categoría de la cual habla a inicios del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Aumenta esa renta neta imponible y por defecto, por consecuencia lógica, aumenta mi impuesto a la renta resultante. De todas maneras, aumenta mi impuesto a la renta resultante. ¿Correcto? Deducciones. Deducciones. Unas deducciones son estos conceptos, ¿bien? Pero estas deducciones tributarias se refiere a conceptos diferentes que no van en el estado de resultados, ¿bien? No van en el estado de resultados. ¿Qué son deducciones? Es un beneficio fiscal que la administración tributaria otorga al contribuyente. Puede ser deducción temporal o deducción permanente. Vamos con la deducción permanente. Beneficios tributarios o lo que en ejercicios anteriores fueron adiciones temporales. Una deducción permanente es un beneficio tributario. Por ejemplo, esta deducción adicional por contratar a personal con discapacidad es una deducción permanente.
ponte así nada más, en términos prácticos. La ley establece porcentajes que seguramente vamos a ver en el transcurso de las siguientes 3 clases, donde terminamos ya la parte tributaria. Eh, pero imagínate así, ¿no? Oye, si tú gastaste en contratar a un personal con discapacidad, en contratar a 3 o 4 personales con discapacidad de los 10, 15, 20 o 50 o 100 trabajadores que tienes, tú has gastado, entre comillas, ¿no? Porque puede ser gasto, costo, lo que fuera, 100.000 soles. Ya, por esos 100.000 soles te voy a dar una deducción adicional, que es un beneficio para ti de 12.000 soles. ¿Y por qué me estás dando ese beneficio? Porque estás contratando a personal con discapacidad. Es un beneficio tributario que otorga la SUNAT o el fisco, la administración tributaria, para incentivar ¿qué? La contratación y el desempeño, el trabajo de personal con discapacidad. ¿De acuerdo? También puede haber un beneficio para los que contratan a personas mayores de 50, 60 años. Es para incentivar un sector de la producción. ¿Bien? Muy bien. Deducciones temporales son conocidos como escudos fiscales. Perdón. Deducción permanente también es lo que anteriormente fue una adición temporal, ¿no? Esta adición temporal de el perceptor de cuarta categoría o de quinta categoría, en el caso de las participaciones u honorarios, en el 2028, cuando se cumple el requisito de haberle pagado, lo que hoy es una adición temporal en el 2022, en el 2028 se convierte en una deducción permanente. Por eso aquí en la definición dice, es un beneficio tributario, efectivamente, o lo que en ejercicios anteriores fueron adiciones temporales, ¿correcto? Las deducciones temporales son conocidos como escudos fiscales porque serán adiciones permanentes en futuros ejercicios. Lo que hoy es una deducción temporal, por ejemplo, es un beneficio, un escudo fiscal, depreciación acelerada por concepto de leasing, hace que hoy pague menos impuesto a la renta, pero en los siguientes ejercicios, dependiendo del beneficio, voy a pagar más impuestos. Es decir, lo que hoy es una deducción temporal, en los próximos ejercicios será una adición permanente. Un ejemplo claro de una deducción temporal es la depreciación acelerada por concepto de leasing. La aplicación de esta deducción temporal por depreciación acelerada por concepto de leasing lo vamos a ver en el transcurso de las siguientes 3 clases, que es donde terminamos ya la parte tributaria. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llaman deducciones? Porque deduce o disminuye mi renta neta imponible. Mira, si yo pongo aquí una deducción temporal, digamos, por depreciación acelerada por concepto de leasing de 500.000, ya no voy a pagar impuesto a la renta por 6 millones, sino por 5 millones y medio. 5 millones y medio. ¿Qué es lo que estoy deduciendo? Deduzco mi renta neta imponible. ¿Por qué se llaman deducciones? Porque deduce mi renta neta imponible. Oye, y Dante, ¿por qué las llamamos deducciones a estos gastos? Porque estos gastos también deducen esta renta neta imponible. Mira, 5 millones y medio. Si yo le quito este millón, automáticamente 6 millones y medio. Aumentó. Esto es una deducción. De 6 millones y medio pasó a 5 millones y medio. ¿Qué es este millón? Una deducción. Por supuesto, es una deducción. ¿Por qué? ¿Por qué se llama deducción? Porque deduce o disminuye ¿qué? Mi renta neta imponible y por defecto, por consecuencia lógica, deduce o disminuye mi impuesto a la renta resultante. Ojo allí, resultante. Bien, no necesariamente el corriente neto, sino el impuesto a la renta resultante. Excelente, muy bien. Últimos conceptos por el día de hoy. Renta neta imponible es el importe al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Aquí está. Renta neta imponible, en la ley puede ser renta neta de tercera categoría, renta neta incluso sin necesidad de ponerle imponible. Tienen algunas variaciones. Impuesto a la renta resultante es el impuesto a la renta que resulta, así parezca redundante, a pagar a la administración tributaria. Es lo que yo tengo por pagar a la administración tributaria. Impuesto a la renta corriente neto es el impuesto que afecta el resultado del ejercicio. ¿Correcto?
Ahora no notas la diferencia porque los importes son iguales, 550.000, 550.000, ¿correcto? No vas a notar la diferencia. Sin embargo, el impuesto a la renta resultante con el impuesto a la renta corriente neto es diferente cuando existen diferencias temporales que pueden ser adiciones temporales o deducciones temporales. De lo contrario, si no existieran temporales, el importe del impuesto a la renta resultante sería igual al impuesto a la renta corriente neto que afecta el resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, estableciendo estos conceptos, nosotros ya estamos preparados para empezar a trabajar conceptos de gastos deducibles o no. Movilidad de trabajadores, gastos ajenos a giro del negocio, gastos de recreación, donaciones, multas e intereses, gastos por boletas de venta y todos los conceptos que vamos a desarrollar para realizar una correcta determinación del impuesto a la renta resultante. ¿De acuerdo, chicos? Muchísimas gracias por su atención, por su prestancia, por estar allí, por estudiar con nosotros un 23 de diciembre, perdón. Espero que tengan una feliz Nochebuena. Espero que la pasen en familia, espero que puedan compartir con los seres queridos. Y si alguno ya no está en la mesa, pues hay que recordarlos como ellos quisieran que se les recordara, ¿no? Con alegría, no con tristeza, con nostalgia. Se te puede salir por ahí alguna lágrima quizás, pero recuerda siempre con alegría. Siempre recuerda a las personas como tú quisieras que te recuerden. Yo estoy seguro de cada uno de nosotros quisiera que nos recuerden con una alegría o nuestra mejor versión de mí mismo. Así también todas las personas piensan y sienten lo mismo. Y bueno, espero que sea un día de reflexión, de mucha unión, de mucha paz, de buenos sentimientos y deseos para todos los suyos. Que tengan una excelente Nochebuena y conmigo será hasta el día lunes 26, Dios mediante. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Hasta pronto.